Hola, buenas tardes. Soy Claudia Espinosa, la docente ayudante de Morfofisiología 1 de la Universidad del Chubut, sede Puerto Madryn. Hoy vamos a aprender sobre tejidos. Para la clase de hoy utilicé los dos libros y les recomiendo la lectura de ambos más la clase de hoy. Para desarrollar el tema tejidos, que es el tema del día, vamos a utilizar dos clases, de manera de hoy presentar cuestiones básicas y la clase que viene terminar de profundizar algunos temas. Para eso me voy a apoyar en una presentación Prezi. Ya les comparto pantalla. Bien. Aquí estamos. Voy a correr esto por aquí. Definimos a los tejidos como grupos de células similares, más nutrientes que desempeñan una misma función. Vamos a ver el origen embrionario, la conformación de los tejidos y los tipos de tejidos. Se originan en una capa germinal primaria. Luego se diferencian a órganos. El estudio microscópico nos permite conocer los tejidos en detalle, los cuales están conformados por células y matriz extracelular. Veamos el origen. Luego de la fecundación, cuando se terminó de unir el espermatozoide al óvulo, sucede una multiplicación de células que da a un conjunto de células llamadas mórula. Este conjunto de células sufre unas migraciones celulares y terminan formando esto que se observa aquí. Esto permite distinguir el endodermo, el ectodermo, este es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. De estas capas germinales van a derivar los tejidos que estudiamos. Del ectodermo va a derivar el sistema nervioso, el tejido nervioso, la epidermis y sus derivados como el pelo, las uñas, el esmalte dental, el cabello. El mesodermo va a dar origen al esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. O sea que todos estos sistemas y tejidos van a tener un mismo origen embrionario. Y el endodermo es un tejido de revestimiento y glandular. Va a dar origen al tubo digestivo, al hígado, a las vías biliares, al páncreas, a las vías respiratorias, vesícula, uretra, próstata, tiroides, paratiroides y timo. También a las células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. Dijimos entonces que el estudio microscópico nos permite ver en detalle que está formado por células, que vamos a ver luego, y por la matriz extracelular. Esto es como un adelanto a lo que es el estudio de la matriz extracelular, que la vamos a detallar más en tejido conectivo.
La matriz extracelular está formada por agua, proteínas y glucoproteínas y proteoglucanos. Y como se observa en el cuadro, da origen a la formación de colágeno, elastina, fibronectina, laminina y algunos compuestos como la heparina y aluronatos. La matriz extracelular cumple varias funciones y ejemplos de estas utilidades es que, por ejemplo, el colágeno forma parte de los tendones, los ligamentos, los huesos, el cartílago. La elastina, que está formando parte de la piel, el pabellón del cartílago auditivo, paredes arteriales. Los proteoglucanos también los vamos a ver más en detalle. Son parte integrante de los cartílagos, los huesos, las válvulas cardíacas. Esto es a modo de introducción. Veamos una imagen. Aquí se pueden ver algunos proteoglucanos, su conformación molecular, formada por un núcleo proteico, hidratos de carbono adheridos y formando compuestos más grandes, moléculas más grandes. Aquí vemos moléculas de colágeno, fibras de colágeno integradas por moléculas de colágeno. Perdón. Bien, vayamos al estudio de los tipos de tejidos. Como les adelanté, la idea es acercarnos en un pantallazo general, pero en la clase de hoy vamos a desarrollar más en profundidad tejido epitelial, parte de tejido conjuntivo y vamos a profundizar en la clase siguiente en conjuntivo muscular y nervioso. En el cuerpo humano aparecen diversos tipos de tejidos. Estos son los 4. Vayamos con el epitelial. El tejido epitelial está formado por un conjunto de células con escasa sustancia intercelular. Tiene 2 grandes funciones. Reviste superficies. Este tipo de epitelio se llama de revestimiento. Y otra función es que fabrica productos de secreción. A esto se le llama epitelio glandular. Respecto a las características, es avascular. Esto quiere decir que se nutre por difusión de los tejidos adyacentes. Va a ser el tejido conectivo. Presentan especializaciones de membrana, por ejemplo, diferentes tipos de uniones. Descansa sobre una membrana basal. Ya veremos de qué se trata. Por debajo siempre se encuentra tejido conectivo laxo. Hay excepciones igual. Están ricamente inervadas y son células estructurantes polarizadas que presentan un polo superior llamado apical y un polo inferior llamado basal. Se clasifica según la disposición y las formas de las células. Veamos entonces el epitelio membranoso. Los epitelios se dividen de acuerdo a la cantidad de capas que lo componen. Tenemos epitelios simples y estratificados.
Los simples están formados por una sola capa de células. Lo vemos aquí. Este es un epitelio simple, un tejido epitelial simple. Y aquí vemos un ejemplo de un estratificado. El estratificado está formado entonces por múltiples capas. Además se dividen de acuerdo con la forma de sus células más superficiales, en plano, cúbico y cilíndrico. Tenemos las formas de las células planas o escamosas, cúbicas y cilíndricas. Los epitelios se van a clasificar según la forma de las células más superficiales. Entonces, hay combinaciones. Por ejemplo, el plano, cuando el ancho supera su altura, en este caso, ¿no? El ancho supera la altura, el núcleo es aplanado y se encuentra en el centro de la célula. Cúbico, cuando el ancho es similar al alto y el núcleo es esférico y se ubica en el centro de la célula. El epitelio cilíndrico, el alto supera el ancho y los núcleos son ovalados y se encuentran en el tercio más basal. ¿Sí? Esta sería la región apical y la región basal de la célula esta cilíndrica. Y esto es un tejido simple cilíndrico. De la combinación de estas dos características se describen los siguientes epitelios. Epitelio plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Tenemos un pseudoestratificado, luego veremos un ejemplo, y los estratificados, que son estos de aquí. El epitelio plano simple está formado por un endotelio, mesotelio, una hoja parietal. Por ejemplo, en la cápsula de Bowman son ejemplos de epitelios simples, ¿sí? Alvéolos respiratorios, y tienen funciones de intercambio, de barrera, en el caso del sistema nervioso central. El epitelio cúbico simple está formando en realidad conductos de glándulas, superficies del ovario, túbulos renales, y la función más bien es absorción, barrera y conducción. Los epitelios cilíndricos simples tienen la función principal de absorción y secreción, y revisten el intestino, el estómago y la vesícula biliar. Los pseudoestratificados son un tipo de epitelio en donde todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie apical. Los núcleos se encuentran en la parte más ancha de las células y se encuentran ubicados estos tipos de tejidos en la tráquea y los bronquios, también en los conductos deferentes y en el epidídimo. La función básica de los epitelios pseudoestratificados es la secreción, la conducción y la absorción. Los epitelios estratificados tienen varias capas de células que le dan el nombre y son las que se encuentran en la superficie apical, estas. Entonces, en este caso sería un cúbico estratificado. Y esta sería un pavimentoso estratificado. O plano estratificado. El cúbico estratificado que se ve en la imagen se presenta con poca frecuencia. Ejemplos de este tipo de epitelio serían las glándulas salivales, conductos mayores, unión anorrectal, y la función básica es de barrera y conducción. Los epitelios cilíndricos estratificados tienen la función de barrera y conducción también, y ejemplos de ellos son la unión anorrectal y conductos de glándulas.
Aquí me gustaría destacar esto que se ve abajo, que se llama membrana basal. Fíjense que todos los epitelios contienen esta membrana. Ya veremos. Aquí se ve un cuadro en el que se pueden resumir el tipo de células y el tipo de tejidos que se conforman. Aquí se puede ver, por ejemplo, el tejido pseudoestratificado. Como mencioné recién, no todas las células llegan a la superficie apical y si todas están en contacto con la membrana basal. Veamos la membrana basal. La membrana basal es una capa celular rica en proteínas y polisacáridos que se ubica entre la superficie basal de los epitelios y el tejido conectivo subyacente. Debido a su alta cantidad de polisacáridos, es difícil observarla con técnicas de eosina al microscopio, salvo excepciones como la membrana limitante posterior de la córnea. Se observa perfectamente con técnicas de Paz, son técnicas histológicas. Al microscopio electrónico se puede observar que se divide en una lámina densa, o también llamada lámina basal, y en una lámina lúcida, con finos filamentos que fijan la membrana plasmática a la lámina basal. La lámina basal actúa como un sitio de fijación estructural entre las células epiteliales y el tejido conectivo. Además tienen varias funciones. Tiene función de sostén, permite la fijación del epitelio con la matriz extracelular subyacente. Tiene la función de compartimentalización, es decir, que separa el tejido conectivo de los epitelios, los nervios y los músculos. Por lo que cualquier elemento que quiera pasar de un tejido a otro tiene que atravesar esta estructura. Tiene función de filtración, el movimiento de sustancias desde y hacia el tejido conectivo está regulado por la lámina basal. Tiene función de inducción de polaridad. Las células epiteliales tienen propiedad de membranas diferenciadas, como consecuencia de la superficie expuesta. Y también tiene función de armazón o guía. Actúa como armazón o guía durante la generación de tejidos o migración de células embrionarias. La membrana basal está compuesta por colágeno tipo 4, proteoglucanos, laminina, estactina, fibronectina y filamentos de anclaje. Por debajo de la lámina basal hay una fina capa de fibras reticulares, que son de tipo colágeno tipo 3. Como se ve en la imagen, entonces, la membrana basal tiene todos estos componentes. Veamos el epitelio glandular. Las glándulas están compuestas por células epiteliales especializadas para fabricar, es decir, sintetizar, y volcar, esto es, secretar, un producto específico. Se dividen en exócrinas y endócrinas. Las exócrinas son las glándulas que secretan sus productos hacia la superficie externa o luz de una víscera hueca por medio de un conducto. Las endócrinas
son aquellas que secretan sus productos hacia la sangre. Circulan por esta y cuentan con una función en un órgano alejado del órgano donde se fabricó. Por no presentar conductos se las llama glándulas ciegas o cerradas. Los productos de estas glándulas se denominan hormonas. Veamos los tipos de glándulas. Las glándulas se clasifican por varios parámetros. Según la cantidad de células que la componen, tenemos glándulas unicelulares y multicelulares. Las glándulas unicelulares son muy simples. Es ejemplo clásico la célula caliciforme. Es una célula secretora de mucina ubicada entre otras células cilíndricas. Al captar agua, la mucina se hidrata y se transforma en mucus. En las células llena de producto de secreción, la porción apical está distendida por las gotas de mucina acumuladas, mientras que el núcleo se encuentra en la zona basal más angosta, más basófila. La célula adopta una forma de cáliz, debido a su contenido en hidrocarbono, son Paz positivas, en cuanto a las técnicas de cómo se pueden ver al microscopio. Se encuentran entre células intestinales y entre las células de las vías respiratorias. Las glándulas multicelulares se componen de más de una célula y presentan grados variables de complejidad. Estas glándulas presentan una porción secretora denominada adenómero y una porción conductora. Acá lo que podemos ver en la imagen son glándulas multicelulares. Todas. En este momento no tengo un ejemplo de una glándula unicelular. También la clasificación es según el ciclo secretor. Se divide en secreción regulada o constitutiva. La secreción regulada se encuentra en células especializadas en la liberación de productos específicos. Estas células fabrican un producto y lo almacenan en vesículas de secreción, que solo se vacían como reacción de una señal específica. El ejemplo de esto típico es la vesícula biliar. La secreción constitutiva se encuentra en casi todas las células y tienen características de un proceso continuo, donde el material sintetizado es liberado por exocitosis. El vaciamiento de las vesículas no requiere de estímulos externos. Otro tipo de clasificación de las glándulas es según el mecanismo de secreción. Hay 3 mecanismos de secreción: el merocrino, el apócrino y el holocrino. La secreción merocrina es la que se lleva a cabo por exocitosis, donde se libera el producto de secreción sin pérdida del material celular. Ejemplo, la glándula parótida. La secreción apócrina se caracteriza por una parte del citoplasma apical se libera junto con el producto de secreción. Ejemplo, la glándula mamaria. En la secreción alócrina se pierden las células enteras y se destruyen en su totalidad. Ejemplo, las glándulas sebáceas cutáneas. Otra forma de clasificar a las glándulas es según la cantidad de conductos. Si tienen un solo conducto, se denominan glándula simple. Si por el contrario tienen varios conductos, se llaman glándulas compuestas. Acá en la imagen se ve unas glándulas simples que tienen diferentes formas, ya veremos,
y glándulas compuestas, más hacia abajo. También hay una clasificación según la cantidad de adenómeros. Si de cada conducto sale un solo adenómero, se llama no ramificada. Si por el contrario de cada conducto salen varios adenómeros, se llaman ramificadas. Aquí vemos entonces glándulas simples, no ramificadas, y glándulas ramificadas, compuestas ramificadas. Un adenómero, dos adenómeros. No ramificada, ramificadas. Ramificadas compuestas. Otra clasificación es según la naturaleza de la secreción. La secreción puede ser de naturaleza mucosa o serosa. Las glándulas mucosas fabrican un producto viscoso debido a que está compuesto por proteínas glicosiladas con oligosacáridos, y esta característica hace que este producto sea hidrosoluble y paz positiva. Las células productoras de moco suelen tener el citoplasma aplanado contra la base de la célula. Las secreciones serosas son acuosas. Están compuestas por proteínas poco glicosiladas o no glicosiladas. Y es característico el núcleo redondo u oval. A menudo el citoplasma apical se tiñe con intensidad con eosina. El citoplasma perinuclear suele aparecer basófilo debido a la presencia de retículo endoplásmico granular bien desarrollado. Ejemplos de estas glándulas con acinos mucosos son las glándulas salivales y sublinguales. Glándulas que contienen acinos serosos son, por ejemplo, la parótida y el páncreas. Existen glándulas que contienen acinos serosos y mucosos. A estos se los llaman acinos mixtos. La disposición característica de estos acinos mucosos, rodeados por una semiluna serosa, se conoce como el nombre de semiluna de von Ebner. Seguimos. Bien, avancemos ahora con tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, también llamado tejido conectivo, es un tejido que consta de células y fibras inmersas en una matriz amorfa. Lleva a cabo las funciones de sostén, nutrición, defensa y síntesis. Bien, acá estamos viendo en más detalle la matriz extracelular. A ver, voy para atrás. La matriz extracelular está formada por fibras, matriz amorfa y proteínas. Vamos a ver cada una de ellas. Veamos las fibras. Las fibras están compuestas por fibras más delgadas denominadas fibrillas y se mantienen unidas en paralelo mediante una matriz amorfa. Las fibrillas están compuestas por microfibrillas. Estas, a su vez, están constituidas por una unidad más pequeña llamada tropocolágeno. Este estructura a la unidad de colágeno. Entonces, una fibrilla de colágeno está formada por muchas fibrillas. Cada fibrilla está formada a su vez por muchas microfibrillas. Y cada microfibrilla está formada por muchas unidades de tropocolágeno.
Aquí vemos. El tropocolágeno está compuesto por 3 cadenas polipeptídicas, denominadas cadena alfa, arrolladas entre sí en una triple espiral. Las cadenas alfas están formadas por aminoácidos. El 30% de ellos corresponde a glicina y el otro 30% a hidroxiprolina. También hay importantes cantidades de hidroxilicina. El tropocolágeno tiene una secuencia aminoácidica repetitiva: glicina, hidroxilicina, hidroxiprolina. Las 3 cadenas alfa están unidas entre sí mediante enlaces cruzados intermoleculares. La función del colágeno es fortalecer el tejido conectivo. Le permite cierta movilidad y al mismo tiempo presentan gran resistencia a la tracción en sentido longitudinal. Las fibras colágenas son elásticas pero rígidas. En cuanto a las fibras reticulares, son fibras muy delgadas que se disponen formando redes. Estas fibras están compuestas por colágeno tipo 3 y algo de colágeno tipo 1. Tienen una alta cantidad de hidratos de carbono. Las fibras reticulares se encuentran como finas redes rodeando los adipocitos y las células musculares lisas, y se encuentran por debajo del endotelio de los capilares. No se distinguen con técnicas de microscopía como hematoxilina eosina y sí con sales de plata. También se dice que son Paz positivas. Aquí en la imagen se ve un ejemplo de un corte transversal de tejido conectivo reticular de un ganglio linfático. Y se puede observar la fibra reticular, el núcleo de una célula reticular y las fibras reticulares se destacan. Aquí hay un esquema, se notan las fibras reticulares y los núcleos de las fibras reticulares. Veamos las fibras elásticas. Las fibras elásticas son hebras delgadas, muy refringentes. Esto quiere decir que brillan mucho a la luz. Se ramifican y se anastomosan para formar una red. Por medio de microscopía electrónica se observa que contienen microfibrillas. Estas se disponen en haces incluidos en un material amorfo compuesto por una proteína, la elastina, la cual no se encuentra como fibra, sino formando membranas. Ejemplo, en las paredes de las arterias. Las microfibrillas contienen gran cantidad de aminoácidos cistina y son ricas en aminoácidos polares. La función es formar parte de determinados órganos que se requiere que sean elásticos, o sea, que cedan ante la fuerza de presión y de tracción, y luego retomen a su forma original. Por ejemplo, se encuentran en las paredes de las arterias, como mencioné, y también en los pulmones. Aquí en la imagen se puede ver entonces un corte transversal de tejido conectivo elástico de la arteria aorta. Y se observan en un acercamiento laminillas elásticas y el material elástico. Y por ahí aparece un núcleo de un fibroblasto. Aquí hay un esquema de un tejido conectivo elástico.
Bien, esta imagen que no presenté en su principio, esquematiza las fibras elásticas, estas pequeñas y finitas. Aquí hay presencia de fibroblastos y se observan también fibras de colágeno. El nombre fibras se relaciona con su disposición, con sus formas. Bien, vamos a ver ahora la matriz amorfa. La matriz amorfa está formada por glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Los glucosaminoglucanos son polímeros de disacáridos lineales no ramificados. Se abrevian como GAGs. Voy a correr esto. Ahí. Todos estos polímeros están sulfatados, debido a que los grupos de sulfatos presentan carga negativa, tienen la propiedad de arrastrar grandes cantidades de agua, por lo que los GAGs son moléculas muy hidratadas. Hay GAGs que son importantes, como el hialuronano, también antes llamado ácido hialurónico. También el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato y el heparansulfato. La heparina, producida por los mastocitos, también es una glucosamina y posee una estructura similar a la del heparansulfato. Los proteoglucanos son sustancias compuestas por distintas cadenas de GAGs, unidas a una proteína por medio de un enlace covalente. Las proteínas actúan como un núcleo proteico y la composición varía de un tejido a otro. Los proteoglucanos pueden formar agregados de proteoglucanos en los cuales las moléculas están unidas por enlaces no covalentes a través de un extremo proteico, con un largo filamento de hialuronano. Acá en la imagen se puede observar el hialuronano y las proteínas de unión a las que se le suman los GAGs en sus proteínas centrales. Y aquí estos rojitos son los que mencionaba, por ejemplo el condroitinsulfato y el queratansulfato. La gran cantidad de agua que retiene la matriz amorfa le confiere viscosidad y una semifluidez. El agua retenida actúa como medio de difusión para sustancias de bajo peso molecular. Por el contrario, las moléculas de mayor peso son excluidas, por lo tanto actúa como filtro molecular. La gran viscosidad tiene importancia para la función lubricante. Aquí hay un cuadro que resume los proteoglucanos. Esto entonces es la matriz amorfa. Veamos las proteínas. Las glucoproteínas adhesivas tienen función de contribuir al anclaje de los epitelios de la matriz extracelular y de formar parte de las láminas basales. Las más importantes son la fibronectina, la laminina, la entactina y la tenasina. Acá en el cuadro tenemos la fibronectina y la laminina. La fibronectina
son glucoproteínas alargadas y se encuentra en muchos tejidos corporales como los tejidos conjuntivos. Y la laminina ya tiene forma más de tridente y está formando parte de la membrana basal en tejidos epiteliales. Bien, estamos en tejido conjuntivo o también llamado tejido conectivo. Avancemos con las células. Las células del tejido conjuntivo se dividen en fijas y migrantes. Veamos las células fijas. Las células fijas son células que constituyen una población estable. Son los fibroblastos, fibrocitos y adipocitos. Los fibroblastos son células cuya estructura son grandes, aplanadas. También le dicen en forma ahusada, como aplanaditas, ¿no? Con finas prolongaciones. El citoplasma es eosinófilo en cuanto a la tinción, con un núcleo oval que contiene 1 o 2 nucleolos. Tiene abundante citoplasma y un complejo Golgi bien desarrollado. La función del fibroblasto es sintetizar todos los componentes del medio extracelular. Los fibroblastos no activos se denominan fibrocitos. En esto se observa un escaso Golgi y si se lo estimula, por ejemplo, por cicatrización de una herida, este fibrocito vuelve a su forma activa. La estimulación puede generar la proliferación de fibroblastos por mitosis. En algunos casos de cicatrización, algunos fibroblastos adquieren características de fibras musculares y se denominan miofibroblastos. Y estos podrían desempeñar un papel importante en la retracción de las heridas. En síntesis, los fibrocitos serían como fibroblastos jubilados, digo yo, que secretan pequeñas cantidades de sustancias intercelulares. Aquí en la imagen se pueden observar fibroblastos del cordón umbilical de un feto. Se observan sus formas ahusadas o aplanadas, su núcleo, como describí, también alargado. Aquí. Veamos los adipocitos. La función es almacenar lípidos, grasas. Son células grandes, redondas, con un borde muy fino de citoplasma que rodea una gota, una vacuola de lípido guardada. El núcleo está muy achatado y se ubica en la zona engrosada de un reborde periférico del citoplasma. Con las técnicas de histología convencional se observa una vacuola lipídica y un delgado borde citoplasmático
que contiene el núcleo en forma engrosada. Esta imagen de la microscopía es lo que se denomina anillo de sello. Las grasas se pueden observar con tetróxido de osmio o con sudanes. Los adipocitos no sufren divisiones mitóticas. Se originan nuevos a partir de la diferenciación de células más primitivas. Se considera al tejido adiposo un órgano difuso de gran actividad metabólica. Representa a una persona adulta una importante reserva energética. En los mamíferos existen dos tipos de tejidos adiposos: el tejido adiposo amarillo o blanco y el pardo o marrón. El tejido adiposo blanco es un tejido conectivo unilocular debido a que las células contienen una única gota grande de grasa. En cambio, el pardo es un multiocular, porque pueden tener varias vacuolas. El tejido adiposo amarillo, uniocular, varían mucho de tamaño. Pueden ser muy grandes y los adipocitos pueden ser esféricos y se pueden deformar, ya sea si se encuentran en grupos o pueden adoptar unas formas poliédricas. Estos adipocitos, en la mayoría, contienen triglicéridos. Las células adiposas están rodeadas entonces por una lámina externa y están rodeadas por finas fibras reticulares. El tejido adiposo está ricamente vascularizado. No solo tiene función entonces de reserva energética, también sirve para amortiguación de golpes. El tejido adiposo marrón está formado entonces por células poligonales bastante grandes. El citoplasma es más abundante, más granulado y contiene pequeñas gotitas de distintos tamaños. El núcleo puede ser redondo y el citoplasma tiene muchas mitocondrias redondas también. Se caracteriza por ser un tejido lobulado. Por su aspecto se asemeja a una glándula. Presenta una mayor irrigación e inervación que el tejido adiposo blanco. Esas gotas de triglicéridos también se acumulan aquí. Y la causa del color marrón es por el elevado contenido de citocromos de las mitocondrias. El tejido adiposo marrón es escaso en las personas adultas. Está muy desarrollado en el feto y en recién nacidos, y se ubica en las axilas, en la región glútea, en la escápula, en la nuca y a lo largo de grandes vasos. A medida que transcurren los años, el tejido adiposo marrón se transforma en tejido adiposo blanco. Aquí en la imagen entonces se puede ver la distribución de la grasa corporal y también cómo está el tejido adiposo rodeado por estas microfibrillas reticulares. Aquí se observa la membrana plasmática, la vacuola de grasa y el núcleo del adipocito.
Bien. Vayamos a las células migrantes. Oh, me fui para otro lado. Perdón. Aquí estamos. Las células migrantes son células de la población cambiante de la sangre y se introducen en el tejido conectivo. Tenemos el monocito macrófago, los linfocitos, los plasmocitos y los mastocitos. Aquí en la imagen se puede observar los adipocitos que vimos recién con sus vacuolas de grasa, su núcleo periférico, un vaso sanguíneo, los macrófagos, ¿sí? Los fibroblastos, células plasmáticas, mastocitos, también llamados granulocitos, y aquí se ven ejemplos de fibras colagenosas. Estas células migrantes las vamos a dejar mencionadas. En la clase siguiente vamos a profundizar en este tipo de células migrantes. El tejido conjuntivo tiene una clasificación típica, que es tejido conjuntivo especializado y no especializado. Veamos el tejido conectivo especializado. Como vemos, el tejido conectivo especializado está formado por células adiposas, por tejido sanguíneo, tejido hematopoyético, tejido linfático, tejido óseo y cartilaginoso. El tejido no especializado está formado por colágeno, por tejido reticular, elástico y mucoso. El colágeno a la vez se divide en laxo y denso. El denso en modelado y no modelado. El modelado en tendinoso, laminar y membranoso. Y aquí en la imagen se pueden ver ejemplos de todos estos tipos y subtipos de colágeno. El tejido conectivo colágeno adquiere su nombre por la abundancia de fibras colágenas. Es un tejido rico en células, blando y cede a la presión. Está ricamente irrigado e inervado y presenta una escasa cantidad de fibras. El tejido conectivo denso, aquí predominan las fibras respecto a la cantidad de células de la sustancia amorfa en esta parte. A su vez se subdivide de acuerdo con la disposición de fibras en, como dije recién, irregular o regular, o también llamado modelado y no modelado. En el tejido conectivo denso y regular o no modelado, las fibras de colágeno se disponen en una red tridimensional. Se encuentra en la dermis y formando la cápsula de diferentes órganos. El tejido conectivo denso regular, también llamado modelado, tiene fibras de colágeno dispuestas de manera paralela bien ordenadas, como se observa. De esta manera, resiste a la tracción. Se suele ubicar en los tendones, ligamentos de las fascias y aponeurosis.
Existe un subtipo de tejido conectivo colágeno denso llamado modelado laminar. En donde las fibras se disponen de manera tan ordenada que este tejido se vuelve como transparente. Se ubica en la córnea. El tejido conectivo elástico se compone de haces paralelos de fibras elásticas y también se divide en laxo y denso. Aquí se ve el laxo. El tejido conectivo reticular está compuesto por una red de fibras reticulares. El tejido conectivo mucoso tiene una amplia distribución en el feto, sobre todo bajo la piel. Por eso se caracteriza en lo que se llama la gelatina de Waron, que se ubica en el cordón umbilical. En este tipo hay abundante sustancia intercelular semejante a la gelatina del estado fresco. Luego del nacimiento se ubica en la pulpa dentaria. Hasta aquí llegaremos con la clasificación de tejido conjuntivo. De tejido conjuntivo vimos que está formado entonces por una matriz extracelular integrada por fibras, matriz amorfa y proteínas, por células fijas y migrantes, que desarrollaremos en profundidad en la clase siguiente, y que se clasifica en tejido conectivo especializado y no especializado. Bien. Ahí vamos de repaso entonces. Yo estoy buscando ir para atrás, en realidad. Bueno, esto es lo que tiene el Prezi, que si bien nos permite ver las vistas panorámicas, avanza de esta manera. Para adelantarnos, en tejido muscular, y solo a modo de introducción, vamos a decir que, ahí pongo presentar, este tejido es el responsable de los movimientos del organismo y de los cambios en tamaño y forma de sus órganos internos. Se caracteriza por presentar agregados de células especializadas cuya función principal es la contracción. Las células musculares son alargadas y se disponen en forma paralela, lo cual permite actuar en conjunto con eficacia. Existen tres tipos de células musculares: el músculo liso, el músculo estriado esquelético y el estriado cardíaco. Cada uno tiene propiedades estructurales y funcionales distintas. El músculo estriado esquelético está compuesto por células muy largas. Esta característica hace que a una célula muscular se la denomine fibra muscular. Son multinucleadas y su núcleo se dispone en periferia. Las células presentan un estriado característico.
Por estar inervado por el sistema nervioso somático, este tipo de músculo es voluntario. Es este. Y aquí en la imagen se puede observar la disposición longitudinal, los núcleos, la forma que tienen como de fibra y de estrías transversales. El músculo cardíaco, aquí, está compuesto por células con un solo núcleo central. Presenta un estriado transversal. Este tipo de músculo solo se encuentra en el corazón y está inervado por el sistema nervioso autónomo. El músculo liso está compuesto por células ahusadas, aplanadas, cada una con un solo núcleo central. Este tipo de músculo se encuentra en la pared de las vísceras y es inervado por el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. En la siguiente clase veremos en profundidad este tejido muscular. Veamos una introducción al sistema nervioso. Es un tejido formado por células nerviosas o neuronas, células de soporte o células de la glía y sustancia intercelular. La función es comunicación. Traducen estímulos tanto internos como externos y los conducen hasta centros superiores para su posterior procesamiento. Poseen la capacidad de elaborar una respuesta. Esta puede ser ante un estímulo o generar impulsos por sí mismo. Todo esto proporciona los mecanismos básicos de la conducta y la regulación, y mantienen las características de un conjunto que conocemos como personalidad. Son células excitables, se despolarizan y pueden conducir un impulso nervioso. Se clasifican en sistema nervioso central, donde está el cerebro y la médula espinal, sistema nervioso periférico, que son prolongaciones neuronales largas, axones, nervios espinales, craneales, acumulaciones de neuronas fuera del sistema nervioso central y los ganglios. Sistema nervioso autónomo, que es involuntario, puede ser simpático o parasimpático, y el sistema nervioso entérico, que es el que inerva a las vísceras. Aquí en la imagen se pueden observar neuronas. Las neuronas tienen un núcleo, un citoplasma, dendritas y axón. El núcleo central, único, voluminoso, esférico, con cromatina dispersa. Se observa un nucleolo grande, denso, con escasa heterocromatina. El citoplasma contiene un Golgi muy voluminoso y su disposición es perinuclear. Las dendritas son expansiones del cuerpo celular. Cuando nacen son gruesas y luego se van disminuyendo progresivamente en tamaño. La función es recibir señales y conducir el impulso nervioso desde la periferia hacia el soma. El axón
Es una prolongación citoplasmática única de la neurona, nace en el cuerpo celular por el cono de implantación. Este está desprovisto del cuerpo de Nissl y se continúa con el segmento inicial del axón. A diferencia de las dendritas, su diámetro se mantiene constante. Es el axoplasma. En el axoplasma no hay cuerpo de Nissl. La función es de transporte de impulsos nerviosos y transporte axónico. Aquí en la imagen se pueden ver entonces un esquema de una célula nerviosa, y aquí no se puede diferenciar cuál es el axón y cuáles son las dendritas, pero sí en esta microfotografía aparecen neuronas multipolares rodeadas de neuroglía de menor tamaño. Se pueden ver neuronas, sus dendritas, sus axones. Aquí se observan núcleos de la neuroglía y cómo se disponen con sus varias prolongaciones celulares. Bien, por el momento, por la clase de hoy, vamos a dejar acá. Para la clase siguiente, de tejidos, que va a ser el jueves siguiente, vamos a profundizar en tejido nervioso, tejido muscular y tejido conectivo. Bien. Seguidamente, entonces les invito a un momento de intercambio, de aportes, para poder quizás sacar dudas conceptuales. Les escucho. Voy saliendo de esta aplicación de compartir pantalla.